El planeta Tierra, el mundo donde vivimos los seres humanos, un lugar donde alzamos nuestra vista hacia las estrellas en búsqueda de respuestas, un diminuto punto azul fulgurante en la inmensidad del espacio. Pero este planeta tiene una parte oculta. En sus profundidades podrían residir grandes secretos. ¿Y si no fuéramos los primeros habitantes del planeta? La Tierra hueca es un tema que ha generado multitud de controversias a lo largo del tiempo. Vamos a hablar sobre la verdad y la mentira respecto a esta teoría. ¿De dónde han salido las extensas redes de túneles subterráneas que recorren todo el mundo? ¿Qué clase de entidades o seres podrían estar viviendo bajo tierra? ¿Existen en alguna parte del mundo entradas para acceder a la Tierra hueca? Las pruebas existen, pero la ciencia no quiere saber nada de ellas. Por ello hemos reunido en este videoprograma a varios expertos que van a dar su opinión y datos reveladores sobre la teoría de la Tierra hueca. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro primer investigador, que nos va a dar su opinión personal y también va a aportar datos muy interesantes sobre la teoría de la Tierra hueca. José Luis Camacho de mundodesconocido.es, y ante todo te doy las gracias por estar aquí con nosotros y robarte un poco de tu tiempo. Gracias a ti y al equipo de Gran Misterio. Voy a hacerte una pregunta bastante directa. ¿La teoría de la Tierra hueca es un hecho que se pueda comprobar con muchas evidencias o existe algo que nos diga que es imposible? Es un hecho. La Tierra hueca es algo que existe. Todos los planetas, orbes del universo, ya sean satélites naturales, estrellas, quasars, pulsars, planetas, evidentemente, son huecos. La propia naturaleza tiende a ahorrar, sería absurdo que crease orbes macizos. E incluso si tuviéramos un orbe macizo, posiblemente nosotros estaríamos sometidos a unas fuerzas gravitatorias inmensas que no podríamos soportar. La biología sería mucho más difícil de que se pudiese desarrollar correctamente. Los orbes son huecos, es muy difícil encontrar mapas, planos, fotografías o cualquier tipo de análisis correcto de un orbe en el cual hayan fotografiado de manera exhaustiva los polos. Y es cierto que hay algunas fotografías, como hemos podido ver en el proyecto Clementina, cuando ha hecho una prospección de la Luna y nos muestra los polos. Se ve de una manera muy borrosa, se ve de una manera muy extraña. Y bueno, pues no es la primera vez que la NASA parece ser que aquello que ve lo interpreta de otra manera totalmente distinta a lo que realmente es, si no directamente lo cambia, como si hay testimonios al respecto. Sí. También he tenido oportunidad recientemente de ver cómo Saturno, concretamente, que ha sido orbitado por la sonda Cassini, de manera reciente ha efectuado unas fotografías del Polo Norte y se les escapa en un momento dado un intenso brillo que parte de esa posición del Polo Norte, en el cual se ve el Sol interior. Porque todos los orbes son huecos, tienen un sol interior que no es estático, tiene un movimiento pendular, como un péndulo, una especie de péndulo de Foucault dentro del propio orbe. Y desde luego ese movimiento lo que genera es que dentro de la Tierra hueca existan climas y existan estaciones, como por supuesto existen en la parte exterior de la Tierra. La atmósfera es compartida y los elementos geográficos son similares. Hay ríos, hay montañas, cabos, golfos, mares, en fin, todo aquello que encontráis en el exterior. Me gustaría preguntarte sobre los parches que de alguna forma nos meten en los polos de cualquier planeta. Si miramos por ejemplo en Google Maps, veremos cómo han incluido un parche. Uy, hay un parche desde el paralelo 80, me parece. O sea, ni te imaginas, quiere decir que se han comido 2.000 kilómetros de radio, 4.000 kilómetros de diámetro, en el cual, bueno, pues presuntamente no hay nada. Te cuento.
Los parches comenzaron a salir allá por los años 70 y la NASA, cuando les preguntaban de que a qué era debido esa zona oscura, redonda y perfectamente redonda, ellos respondían a que el planeta o aquello que estaban fotografiando, como orbitaba, creaba una zona de sombra, y esa zona de sombra, bueno, pues ellos sencillamente la eliminaban con un parche negro. Lo cual es absurdo y, por supuesto, anticientífico. Quiero decir, si hay una sombra, deja la sombra, se analiza la sombra y forma parte del propio orbe. Pero es que eso lo hace de manera constante. Lo podemos encontrar también en Marte, lo podemos encontrar, por supuesto, en la Luna, en la Tierra y en aquellos orbes que han intentado fotografiar. Por supuesto, el Sol, no tenemos los polos del Sol porque es un astro que no ha sido, en el cual no ha habido ningún tipo de observación norte ni sur, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ocurre exactamente lo mismo. Mira, JL, en este punto me gustaría poner un fragmento de un vídeo que hicimos hace un tiempo explicando sobre los parches que se han realizado en tiras, un punto clave y muy importante sobre este tema. Ahora nos vamos a ir un poco más cerca, a la Antártida, porque en la Antártida la NASA decidió colocar un enorme parche de color blanco para censurar una zona muy grande en la Antártida. Hay algo que no quieren que veamos y por ello colocaron el parche. Muchos investigadores han teorizado que existiría una entrada a la Tierra hueca. Otras personas han dado una explicación para la colocación de este parche. Nos han dicho que los satélites toman fotografías en tiras de los planetas. Cuando colocan las tiras una al lado de la otra, forman la conjunción de toda la imagen del planeta, por ser circular. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que en las extremidades de estas tiras, unas se quedan más largas que otras no coinciden en definiciones, y por ello las recortan dejando un círculo negro. Pero para tapar el círculo negro colocan un parche. Es una explicación bastante buena, pero tiene muchos fallos, ya que el parche colocado en la Antártida no coincide con el centro exacto del eje central de nuestro planeta. Estarían censurando una parte cercana al centro, y además hacer fotografías en tira de nuestro planeta Tierra no tiene sentido, ya que ¿cuántos satélites y cuántas fotografías se han tomado de nuestro planeta? Las suficientes como para crear una fotografía en conjunción de la Tierra sin errores, una fotografía en HD que contenga multitud de detalles. Por ello creemos que las tiras no funcionan esta vez para explicar este parche. Y además os doy otra pregunta. ¿Por qué colocan un parche de color blanco en vez de fotografiar una zona y colocar un parche pero con la fotografía de la zona? Esto sería mucho más lógico. Lo cierto es que lo tenemos en la Antártida, también en el Polo Norte, en el Ártico y también en todos los hemisferios de todos los planetas que han sido fotografiados. Aquí estáis viendo a Saturno, también tiene un parche. En definitiva, creemos que es muy posible que todos los planetas tengan cavidades en sus hemisferios para poder entrar. Y nos lo han censurado de forma descarada. Mira, yo voy a proponer, efectivamente, Sí. te cuento. Yo propongo a aquellos que están oyendo esto que busquen las rutas de los satélites alrededor del Polo Norte y Polo Sur y verás cómo dejan un enorme espacio justo en el punto más norte y en el punto más sur. ¿Por qué dejan ese espacio? Pues muy sencillo, porque hay una gran oquedad en la cual la gravedad no se comporta de manera correcta y desde luego perturbaría la órbita correcta de los satélites. Es por ello que si acudís a un mapa, yo en algunas ocasiones lo he podido presentar y se ve claramente como no solo los aviones, sino que los propios satélites tienen prohibido sobrevolar los polos debido sencillamente a eso, a la aberración magnética y por supuesto la aberración gravitatoria que se producen en esos puntos en concreto. Otra de las cuestiones que más se ha planteado sobre la Tierra hueca sería pensar en si el hombre
la Tierra entera fuera hueco o sería un conjunto de muchas galerías huecas? Bueno, aparentemente y según ciertos estudios, efectivamente en el subsuelo existen un montón de galerías huecas, en muchas ocasiones producidas por la propia geología de la Tierra en su proceso de formación. Ha dejado esas oquedades debido a, bueno, pues los movimientos volcánicos, la era en la cual la formación de la Tierra, bueno, pues generó que esas capas tectónicas y esos movimientos produjesen esas grandes oquedades y esas capas no quedasen totalmente compactadas, sino que esas capas quedan con enormes, inmensas oquedades, inmensas redes de túneles por donde se escapa el aire, el agua y todos esos movimientos geológicos de los fluidos. Y por supuesto esas oquedades perduran. En algunas zonas están a una profundidad, pero en otras zonas están de manera muy superficial. De hecho hay leyendas que hablan que existen cuevas con las cuales prácticamente se puede recorrer todo Sudamérica, o cuevas que van desde la isla de Malta hasta la capital de Roma, llega hasta la península itálica, o cuevas, por ejemplo, en Turquía, que parece ser que hay una red de túneles, cuevas y ciudades que son absolutamente inmensas. Se han aprovechado parcialmente de elementos geológicos y parcialmente de construcción humana. Todo en sí nos da a indicar de que efectivamente existe una importante red de túneles. Debajo de esa red de túneles puede que exista una compactación importante para posteriormente, existir unos 1000 kilómetros en los cuales aparece la corteza interior de la Tierra. Si cogéis la herramienta de Google Maps y os adentráis cerca del parche blanco que nos están censurando en la Antártida, encontraréis cosas como esta: una cavidad extraña con una piedra muy grande de color metalizado y que de alguna forma nos estaría hablando sobre una caverna. Al menos eso, no vamos a pensar en una red de túneles. Una caverna que puede medir 11 metros de altura. ¿Qué habrá dentro de esta caverna? Antes he mencionado red de túneles. ¿Por qué podríamos pensar que se trataría de una red de túneles conectada por toda la Antártida? Porque cerca de esta cavidad encontraríamos una muchísimo más grande que la anterior. Una que concretamente mide más del triple que esta que os acabamos de contar. En altura mide unos 30 metros. Pero en anchura unos 70 metros. ¿Por qué existen estas cavernas? He de decir que obviamente podrían ser de origen natural, pero lo que nos debe cabrear y mosquear mucho sería el enorme parche que está cerca de estas cavidades, un parche que nos está censurando un montón de kilómetros que no quieren que veamos. ¿Es posible que una de las entradas que existen hacia la Tierra hueca esté en la Antártida y nos lo estén censurando? No podemos negar estas entradas. Si nos remontamos a historias antiguas y viejos mitos, se escuchan muchas veces mitos como Agartha, la tierra hueca o una ciudad que podría coexistir debajo de nosotros. Pero te quería preguntar una de las dudas que muchos usuarios siempre han estado preguntando sobre la teoría, porque parece que tiene una pata coja, es decir, ¿el magma de dónde saldría? Es decir, si existe un sol interior, ¿este podría calentar la Tierra y formar el magma? El magma posiblemente sea debido a las presiones de las capas tectónicas producidas por los movimientos que la propia Tierra genera, que es un movimiento de expansión. Esos movimientos de expansión hacen que en ciertas ubicaciones se produzcan unos rozamientos importantes que generen es una forma de combustión interna que la Tierra exhala a través de, como ya sabes, los volcanes, e incluso en algunos terremotos se han podido ver efectos similares a los propios volcanes. Ese tipo de cuestiones obedecen a una geología más bien por movimientos tectónicos derivados
de esa expansión de la Tierra, porque la Tierra está en un proceso de expansión, es una esfera que va creciendo y llegará a un punto crítico en el cual la esfera será destruida porque la masa será absolutamente insostenible y desde luego el Sol interior morirá. El proceso de formación es muy complejo y, como tú bien has dicho, también las historias o las antiguas historias hacían referencias al famoso infierno, que en inglés se lee como Hell, que está en el interior de la Tierra. También las antiguas tradiciones nórdicas lo llamaban el Hela. El libro de Enoch lo llama Hel. Y también los antiguos vikingos usaban la palabra de Valhalla. Nos estamos dando cuenta que bueno, se repite constantemente. Creo que Valhalla no es concretamente, sí, es de los vikingos. Nos damos cuenta que la etimología de las palabras parece que nos están indicando que efectivamente existe una tierra más allá del norte, una tierra verde, cálida, y en la cual bueno, pues los antiguos esquimales, cuando les preguntaban cuál era su origen, ellos decían que venían de una tierra más allá al norte, una tierra cálida. No solo te lo estoy contando yo, sino que recurres, por ejemplo, a los escritos de los antiguos exploradores. Véase Helland Hansen, cuando hace una exploración del polo sur, y este hombre dice que a medida que se adentraba más allá del paralelo 80 empezaba a notar como las temperaturas eran más suaves, los vientos empezaban a traer arena. Preguntas de dónde es esa arena, e incluso identificaba pequeñas huellas de animales que parecían de zorro y no eran de zorro. Finalmente Helland Hansen, después de un año, estuvo un año intentando llegar al punto geográfico más al sur, no lo consiguió. Se da media vuelta porque estaba ya exhausto, la brújula se verticalizaba totalmente, se verticaliza porque evidentemente está apuntando a un punto geográfico situado en una oquedad que no existe y estás accediendo al interior de la Tierra, con lo cual la brújula lo que hace es apunta hacia arriba directamente. Sí. Creemos que vamos hacia un norte que no existe, hacia un horizonte que no existe y que forma ni más ni menos que parte de esa oquedad. Estamos hablando de que el mayor matemático que ha parido la madre Tierra es Euler, y Euler postulaba que la Tierra era hueca. De los mejores astrónomos que ha parido la madre Tierra era Kepler, y en su libro Somnia Kepler postula que la Tierra debería ser hueca. O sea, las mejores mentes de la historia hablaban de que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Ellos no entendían otra forma de orbe. Exacto. Es como si aquel conocimiento antiguo, que parece que los antiguos tenían más saberes que nosotros, ha ido censurándose poquito a poco en el tiempo, y ahora tenemos a cuentagotas pequeñas teorías que podrían ser muy revolucionarias. Te doy las gracias por habernos ayudado a complementar este documental sobre la Tierra hueca, y animo a todo el mundo a que visite los videoprogramas de Mundo Desconocido. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti y al equipo de Gran Misterio. El siguiente investigador se trata de Cristian Ceballos, de tupropiocamino.org, y nos va a hablar de la Tierra hueca mediante una reflexión personal sobre la importancia de comprender la teoría y despertar la conciencia. Ante todo, Beme, agradezco nuevamente que cuentes conmigo para un proyecto dentro de tu espacio, y además, como es en esta oportunidad, un proyecto tan importante y tan lindo de ser tratado, como es el de la Tierra hueca. Recuerdo mi primer contacto con el tema, aún sin saber qué era el tema, cuando de niño llegó a mis manos un libro de Julio Verne que hablaba de la vida dentro de la Tierra, de un mundo perdido dentro de la Tierra, ¿no? En esa introspección. Luego, bueno, por el devenir de las propias investigaciones y los enfoques que uno aprende a tomar en cada tema, entiendo que hoy en día la mejor óptica para tratar este tema no pasa tanto por si existe o no la Tierra hueca como tal, sino lo que eso representa en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, aplicado a lo cotidiano. O sea, poner
ese mito de la tierra hueca dentro de cada uno de nosotros y aplicarlo. El ser humano ha tenido que aprender a transmitir su sabiduría de una manera que perdure en el tiempo, una manera que ni la erosión del viento ni de los elementos naturales, cualquiera sea, la afecte. O sea, algo que trascienda el papel, la piedra y hasta el relato oral. Y el lugar que encontró el ser humano para transmitir esa sabiduría original de esa religión primigenia, esa que pone al ser humano como valor central, esa que te enseña a contactarte con lo divino en ti, es la que a través de la simbología se expresa. Ese es el mecanismo que encontró el ser humano para transmitir la sabiduría a través de los símbolos que perduran en los relatos y en los mitos. Solo hay que tener, como en toda clave secreta, los códigos para decodificarlo. Y esos códigos se aprenden a decodificar. Ese mensaje oculto se aprende a leer cuando realizas tu trabajo de transformación personal y empiezas a descubrir que hay una simbiosis entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Una simbiosis entre una aparente tierra dentro de otra tierra. Una caverna, como nos contaba Platón en su mito. Y la simbología que llega del tema, que es la que considero la importante para abarcarlo desde una óptica diferente y no ponernos a discutir si es real o no que existe la tierra hueca, sino cómo aplicar esa mitología en tu vida. Es que entiendas que dentro tuyo también hay un mundo por descubrir, un mundo con un sol interno que descubrir, cavernas a las cuales transitar, monstruos a los cuales vencer, civilizaciones cuales descubrir. Todo eso también está dentro tuyo. Esa es la simbología que nos transmite un mito como el de la tierra hueca, que dentro tuyo hay una introspección que hacer y que de descubrirla develarás un mundo totalmente nuevo, con un sol interno brillando desde tu corazón e irradiando también hacia el exterior. Si de eso se trata, pues bienvenidos, porque lo importante de toda mitología y de todo simbolismo es aprender a aplicarla en lo cotidiano. Gracias nuevamente, BM, y gracias a todas las personas que comparten este espacio, y que el mensaje llegue a lo más profundo de tu mundo interno. Una vez llegados a este tercer punto clave sobre teorías de la tierra hueca, os voy a hablar sobre 3 cuestiones importantes que englobarían esta gran teoría. La primera sería los supuestos seres que estarían viviendo bajo tierra. Luego hablaríamos de la operación High Jump, llevada por Richard Evelyn Byrd, y hablaríamos también de los nazis en la Antártida. Veréis, para comprender la primera cuestión, la de los supuestos seres que posiblemente estén viviendo bajo tierra, deberíamos comprender la antigüedad del ser humano en este planeta, y también la antigüedad de otros seres que vivieron antes del humano. El ser humano tiene 250.000 años de antigüedad aproximadamente, y en ese tiempo hemos pasado de ser animales que íbamos de árbol en árbol por las ramas a ser unos seres capaces de crear máquinas, tecnología que nos lleve hasta el espacio. En esta franja de tiempo no la podríamos comparar con otra franja de tiempo de otros seres que vivieron antes que nosotros, los dinosaurios. Los dinosaurios existieron desde hace 240 millones de años y se extinguieron hace 65 millones de años, es decir, 175 millones de años de evolución. ¿Cómo vamos a comparar la edad del ser humano, 250.000 años, con la edad de evolución de los dinosaurios, 175 millones de años? Lo que intento decir es que pasan 2 cosas. O bien han manipulado al homínido para evolucionarlo de forma rápida
a lo que somos hoy, y aquí estaríamos hablando de teorías de manipulación genética en la antigüedad, o bien los dinosaurios en estos 175 millones de años evolucionaron más de 15 veces superiores a nosotros. Es decir, pudieron salir del planeta, pudieron hacer grandes civilizaciones, pudieron hacer muchas más cosas que nosotros, y la teoría aquí empezaría diciendo que a lo mejor estas civilizaciones estarían dentro del planeta, intraterrestres. Algo bastante factible, porque si vemos a los dinosaurios, a estos reptiles, a esta evolución que podrían asemejarse a nosotros con otro aspecto, un aspecto reptiliano, los veríamos en civilizaciones antiguas porque en muchas culturas coincide la figura de la serpiente como los dioses de civilizaciones antiguas y pasadas. Estos reptiles evolucionados podrían venir del tiempo de evolución de los dinosaurios. Supuestamente, son teorías que pueden parecernos bastante lógicas si las pensamos sobre los términos en tiempo de evolución. Pero claro, ¿dónde están sus civilizaciones? ¿Dónde está toda su tecnología? Podemos encontrar los OPARTs, objetos fuera del tiempo que expliquen las civilizaciones intraterrestres, pero tenemos muy pocos de estos. Por lo tanto, deberían tener civilizaciones dentro de la Tierra. Un dato curioso son los ovnis. Los ovnis que la ufología intenta explicar y darle una explicación a lo largo del tiempo, que están haciendo cosas raras en nuestro planeta. Y cosas raras se entienden por entrar dentro de volcanes, entrar dentro de lagos, entrar en el interior del mar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué utilizan nuestra geografía? Porque a lo mejor están utilizando estos puntos para entrar dentro de la Tierra. Un caso muy reciente es el volcán Popocatépetl en México, un volcán que ha recibido más de 20 grabaciones sobre objetos extraños que se meten dentro del volcán, objetos luminosos bastante grandes y muy rápidos. Un volcán que la ufología tiene ojo a visor porque es uno de los lugares más concurridos sobre fenómenos ovni. Y no es el único volcán donde estos ovnis entran. Es decir, es posible que los ovnis utilicen los volcanes para adentrarse dentro de la Tierra, donde tendrían civilizaciones muy grandes construidas hace 175 millones de años de evolución que tienen los dinosaurios que posiblemente evolucionaron en algo como nosotros. ¿Es posible que nosotros seamos un experimento de ellos? Esta teoría sé que puede sonar muy loca, puede sonar bastante extraña, muy alocada, pero os aseguro de que si pensamos de forma lógica podemos encontrar varios axiomas que nos lleven a investigar sobre ello y nos lleven a encontrar evidencias como los OPARTs que os he dicho antes y demás. Ahora os voy a hablar de la operación High Jump, llevada por Richard Evelyn Byrd. El señor Evelyn fue un almirante muy famoso en la época porque fue el primero en cruzar en avioneta los polos. Este señor, hay que decir que tiene un rango militar bastante importante, además de tener muchas medallas de honor. Richard Evelyn Byrd tenía siempre un diario donde él anotaba todas sus expediciones, todo lo que hacía, y era un diario bastante importante para él. Pero lo que se encontró en su diario fue una historia que nadie podía comprender. Relataba cómo en los años 38 este señor realizó una operación que se llamaba Operación High Jump, en la cual llevaría tropas estadounidenses a realizar lo que ellos dijeron ejercicios de mantenimiento, ejercicios militares en la zona. Lo que él relató fue encontrarse una gran cavidad en medio de la Antártida por donde surgía vegetación, calor y unas enormes galerías. En este diario, Richard Evelyn Byrd afirma haberse adentrado en las profundidades de estas cavernas y obtener
aparte de que su brújula se volvía loca, un agradable clima, un clima de unos 10 grados, algo que no coincide con nada que hayan visto los satélites. Por ello, tras esta expedición, Richard Evelyn Byrd, que tenía, y es bastante importante, un alto cargo militar, afirmaba que la Tierra debería ser hueca. ¿Qué pasó con Richard? Pues que con el tiempo fue desprestigiado, abandonó o le hicieron abandonar el régimen militar y además su diario fue confiscado. Tenemos pocas notas sobre el diario que pueden ser consultadas y sería uno de los que realizaron expediciones misteriosas dentro de la Antártida. Y luego tendríamos que hablar sobre la implicación de los ejércitos nazis dentro de la Antártida, porque parece ser que existen registros de ellos buscando algo que se desconoce todavía. Se habla mucho sobre prototipos de ovni nazi por una tecnología que estaba siendo en desarrollo gracias por ingeniería inversa de otros ovnis que habían caído, o en fin, sería ya teorías conspirativas bastante grandes. Lo que quiero que os quedéis con estas 3 teorías que os he dado es que en la Antártida existe algo que ha sido censurado y que desconocemos, algo importante, y además el tiempo de la evolución de los dinosaurios nos hace pensar sobre que es posible que estos hayan evolucionado mucho más que nosotros. El cuarto punto clave nos lo va a dar el arrecife y va a hacer una perfecta analogía sobre las pruebas de perforación que se tienen sobre la corteza terrestre. Cada vez que hablamos de la teoría de la Tierra hueca, siempre caemos en la tentación de vincularlo a teorías conspirativas. Y yo creo que es un error. Creo que debemos de tomarnos el tema de una forma más seria y más científica. Lo que se sabe actualmente del interior de la Tierra son teorías y como tales tienen que demostrarse y tienen que comprobarse. ¿Y cuál es la mejor forma de comprobar algo? En este caso sería perforar la Tierra y ver qué se encuentra realmente bajo nuestros pies. El problema, de todos conocido, la distancia que nos separa del centro de la Tierra son más de 6.200 kilómetros. Y de esos 6.200 kilómetros, lo único que ha sido capaz el hombre de perforar son 12 kilómetros. Solamente 12 kilómetros, que son los que se han llegado a perforar en la cueva de Kolan, en Siberia. Y estos 12 kilómetros representan, ni más ni menos, el 0,1% del camino que nos separa del centro de la Tierra. Y sin embargo, en tan solo 12 kilómetros se han encontrado cosas con las que no se contaban. Una de ellas muy llamativas. Bajo una capa de roca impermeable se ha encontrado agua. Agua que tiene que provenir forzosamente del interior de la corteza terrestre. La segunda cosa que se ha encontrado, el segundo hallazgo que ha llamado la atención, es encontrar una especie de fango con un alto contenido en hidrógeno. Hallazgo que tampoco estaba contemplado en las posibles composiciones y descubrimientos que se encontrarían en dicha perforación. Por tanto, lo que nos preguntamos desde el arrecife es si en tan solo un 0,1% se han encontrado 2 hallazgos sorprendentes. ¿Qué pasaría si llegáramos a perforar 120 kilómetros? ¿Qué nos encontraríamos? ¿Y si en vez de 120 fueran 1200? ¿Y qué pasaría si una tecnología pudiera capacitarnos para que dicha perforación llegara a los 6.200 kilómetros? Dudo mucho que no se repitieran sorpresas como la del agua, la del hidrógeno y otras que podrían fundamentar la teoría de la Tierra hueca. Y el quinto punto clave nos lo va a dar
José Alfonso Hernando de Valdeán de Mágico, nos va a hablar de los fotones y de la observación de la topología natural para entender la Tierra hueca. Hola Iván, saludos y vamos a intentar explicarte el modelo que propone la teoría del todo de Valdeán de Mágico para visualizar el por qué pensamos que el planeta Tierra está hueco por dentro. Hemos llegado a él partiendo siempre de la base de que el complejo de pirámides de Giza era un centro de monitorización de datos físicos de la Tierra. Y para poder monitorizar esos datos físicos, pues necesitamos entender cómo funciona, digamos, todo el universo. Para ello, nosotros nos olvidamos de la física de partículas, nos olvidamos de la mecánica cuántica y normalmente nos centramos solo en topología. Partimos de la base de que somos diseño inteligente y nada más, con lo cual la base del diseño inteligente es simplemente pulsos, ¿vale? Lo que nosotros llamamos ifotones. Ifotones es porque llevan una parte de energía, poca, no es muy importante, y mucha parte de información. Pero una vez que estos ifotones, es como si fuera el software, necesitamos anidarlo para crear el hardware, para crear materia. Luego la materia no es ni más ni menos que anidamiento de estos ifotones. Eso es la base de la teoría del todo de Valdeán de Mágico. A partir de ahí decimos, pues tenemos unos pulsos, unos ifotones y tenemos que anidarlos. ¿Cómo los anidamos? Pues si este es el planeta Tierra, partimos de la base de que las autopistas de la información que están en el universo nos llegan, la más cercana a nosotros es el Sol. Luego por aquí nos están llegando muchos ifotones, los vemos con nuestras antenas de los ojos, ¿vale? Todos esos son pulsos de luz. Lo que pasa es que solo somos conscientes quizás de la energía. La información es lo más importante, pero va a nuestro inconsciente. El caso es que llegan esos ifotones y el planeta Tierra es un doble toroide. Son absorbidos por el polo norte y por el polo sur principalmente. Entonces se crean lo que se llaman los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen no es ni más ni menos que con lo que se atrapan estos ifotones que nos van llegando. Pero por estos cinturones se caracterizan porque van girando hasta llegar al polo norte. Van girando y se van acelerando, ¿vale? Luego todas esas partículas al final llegan casi a la velocidad de la luz en los polos. Por eso lo vemos, por eso vemos las auroras, grandes cantidades. El caso es que cuando llegan al polo norte, esto absorbe en un sentido, polo norte, y el polo sur absorbe en el otro sentido. Los dos absorben. Las partículas que van por el exterior, es digamos los electrones, la ciencia los llama negativo, giran en un sentido y entran. Pero algunas que van en el sentido contrario, pues resulta que ¿qué pasaría? Serán rechazadas. Van hacia afuera. Y esas que van rechazadas en el sentido contrario entran en el otro cinturón que va por dentro, que es lo que llamaríamos protones, ¿vale? La parte positiva, no es positiva ni negativa, simplemente giran en otro sentido. Irían en otro sentido y entrarían por el polo sur, ¿vale? Esta es la topología del planeta Tierra según la teoría del todo de Valdeán de Mágico. A partir de que son absorbidos por el polo norte y por el polo sur, es fácil entender, pues, el HARP. Cuando hablamos del HARP, de cómo lo único que hacen con el HARP es variar este flujo, es como si fuera el micrófono. Micrófono que yo al hablar varío el flujo que pasa por ahí, ellos varían este flujo, llegaría al centro de la Tierra, aquí colapsa, sale por el exterior y aquí, en Perú, en Camarca, pongo un altavoz y escucho, ¿vale? Luego tengo un sistema de comunicaciones que lo puedo utilizar con el HARP o que nosotros tendríamos que con la pirámide de Keops hacían eso, monitorizar aquí. Por eso proponemos que las líneas de Nazca no eran ni más ni menos que el sello identificativo de la trama que salía al espacio. Entendemos también aquí que todo es absorbido y llega al centro de la Tierra.
si llega al centro de la Tierra, podemos entender por qué el petróleo lo consideramos una energía renovable, ¿vale? Porque el CO2 es expulsado, pero vuelve a entrar por los poros, llega al centro, colapsa y se crea ahí al colapsar algo nuevo, una materia nueva, que es lo que llamamos crudo. O lo mismo pasa con el agua. O incluso decimos cómo aquí se forma, lo que no tenemos teoría de los croissants, cómo se forma ahí, como si fuera una oreja, que es por donde oyen, pero con una forma de croissant, con lo cual puedo mantener constante el eje del planeta Tierra. Por eso decimos, todo está controlado. También entendemos así de cómo dibujarían los círculos de las cosechas, ¿vale? Autopista de la información, entra, sale. Bien, ahora bien, el planeta es hueco. ¿Por qué sabemos que es hueco? Porque estudiando la topología, pues simplemente cogemos modelos. ¿Cuál es el modelo más parecido al del planeta Tierra? La manzana. La manzana, si observamos por el polo sur, por ejemplo, la forma de fuera, vamos a ver, si ahora la cortamos por el centro, de que esa misma forma que tenemos aquí es la que vamos a ver dentro, que es hueca, lo que pasa que en 3D, ¿vale? ¿Cómo sabemos la de los polos de aquí? Pues es muy sencillo, el planeta Tierra es difícil verlo, o no nos dejan verlo, pero es muy fácil verlo en Saturno. En Saturno, el modelo, este modelo sirve para todos los planetas. Allí es un hexágono. Si es un hexágono, significa que en el centro del planeta Tierra nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. La flor de la vida, ¿vale? Pero esta flor de la vida estará hueca, ¿vale? Aquí en la manzana es donde están las semillas por dentro. Luego, significa que al igual que nosotros podemos vivir en el exterior, y en el exterior tenemos una recicladora, es como reciclamos el agua, el H2O llega, lleva, se crean las nubes, vuelve a salir el agua. Lo mismo en el interior van a tener la luz, estos y fotones, porque van a entrar por el polo norte, van a tener agua, van a tener H2O, porque el vapor de agua va a entrar y va a entrar por el polo norte y van a tener energía. Luego, son las únicas cosas que necesitamos para que haya vida: luz y agua. Sin ello no hay vida. En el exterior nosotros tenemos luz y agua, y en el interior ellos tienen luz y agua. Así que pueden vivir perfectamente. Este es el modelo único que propone la teoría del todo de Valdeán Mágico. Gracias. Esta ha sido la teoría de la Tierra hueca. A estas alturas sabréis que puede tratarse de algo más que una posibilidad. El peligro lo tenemos cuando estos gobiernos limitantes nos imponen desde pequeños verdades absolutas. Tal cosa es así y no puede ser cambiada. Pues sabéis que al principio creíamos que la Tierra era plana. Mi consejo os diría que creáis en todo y no creáis en nada. Vosotros construís vuestra propia realidad. Vosotros debéis ser capaces de poder visionar y encontrar lo que vosotros necesitáis para investigar. Os mandamos un cálido abrazo, yo y todos los que han participado en este videoprograma, y nos volveremos a ver en otro vídeo. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros. Vamos a hablar de un tema del que hace unos videoprogramas tocamos con concretamente Vicente Fuentes, y fue el tema de la antigua Sumer. Hablamos un poco de las costumbres de la antigua Sumeria y posiblemente dónde se encuentran esos dioses en la actualidad, un poco por encima. Pero si hay una de las personas que realmente ha estudiado muy a fondo el tema de Sumer, Estado español, y ha llegado a interesantes conclusiones, incluso ha escrito algún libro al respecto, no es otro más que David Parcerisa. David Parcerisa, que le tenemos aquí. ¿Qué tal estás, David? ¿Qué tal te encuentras? Hola, JL.
Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, David. A David lo conocí hace bastante tiempo y siempre ha sido pues un referente dentro de lo que es el tema de nuestros orígenes culturales y posiblemente como raza humana. Es muy fácil que venga de la antigua Sumer. ¿Es así o no es así, David? ¿Cuál es nuestro origen realmente? Bueno, yo creo, evidentemente, después de toda mi trayectoria de investigación, que estos seres, estos dioses antiguos llamados Anunnaki, fueron no nuestros creadores propiamente, porque es un tema muy complejo, que tendríamos que incluso remontarnos mucho más para atrás en el tiempo, pero yo sí creo que fueron los que nos hibridaron, es decir, nos mezclaron con los homínidos, muy probablemente con el Neandertal. Luego surgiría el Neanderthalensis, una versión mejorada, y finalmente surgiría el Homo sapiens a través de un... Es que, a ver, el tema es que, en principio, lo que se produjo fue una fecundación in vitro. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Quieres Sí, decir que, por una parte, había un homínido que era originario del planeta y parte de esa otra genética que se coge es de ellos, de esos seres de de las estos seres, estrellas? exactamente. Entonces hacen una hibridación y de ahí sacan a un ser. Sí, Yo te- cogen el óvulo de una hembra mono, de una Neandertal, y lo fecundan con esperma Anunnaki. El problema es que ellos iban haciendo diferentes experimentos y volvían a reimplantar este óvulo con otra hembra neandertal. Y salían seres deformes, seres pues, llenos de pelo, no tenían capacidad de razonar. Entonces, claro, viendo estos fracasos, probaron algo diferente. Y era simplemente insertando el óvulo fertilizado en una hembra Anunnaki. Y ahí es cuando empezó a tener éxito este proyecto de creación humana. Y salió el Neanderthalensis. Los dos primeros ejemplares, macho y hembra, eran conocidos como el Adamu, el que como arcilla de la tierra es. Adamu y Tiamat. Vamos a ver. ¿Quieres decir con esto que tenemos una acusada cadena genética que proviene de los Anunnaki? ¿Qué somos más, desde tu punto de vista? ¿Somos más Anunnaki o seres hibridados o somos más homínidos? O esos antiguos, digamos, seres, pues no sé, como monos, vamos a utilizar este término para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que somos más? ¿Qué tenemos más? A nivel físico nos parecemos más al mono. O sea, Y ¿ellos son distintos físicamente o son también, tienen aspecto homínido, brazos, piernas? tienen aspecto antropomórfico, semihumano, pero yo creo que eran reptiles. Reptiles humanoides de muy alta estatura y bastante diferentes a nosotros en muchos aspectos. Pero yo creo que hemos heredado de estos homínidos, del Neandertal, el aspecto físico y a nivel psicológico la parte emocional que nos caracteriza como humanos, los sentimientos, la empatía. Sin embargo, la inteligencia como tal, la capacidad de memorizar, de procesar datos, eh, incluso de crear artísticamente, yo creo que todo esto es una herencia de estos seres reptilianos. Hay una curiosa una traducción de las tablillas sumerias que efectúa Zecharia Sitchin, en el cual Inanna, cuando la madre de la que diseña, la genetista, creo que es Inanna, No, es Ninhursag. Ninhursag, Sí. la genetista que diseña al ser humano en base a ese híbrido, en base a los requerimientos de Enki y Enlil. En un momento dado, yo recuerdo en los libros de Zecharia Sitchin que dice lo siguiente. Le pregunta Ninhursag a Enki y Enlil, bueno, ya tenemos el ser, dice ahora, ¿qué iniquidades queréis que albergue el corazón del ser humano?
O sea, como que se nos puede programar la envidia, el odio, los celos, o sea, como que las iniquidades se pudiesen meter ahí. Y entonces, bueno, pues al parecer se nos incluyen dentro de ese código iniquidades que, bueno, pues hace que entre nosotros mismos seamos nuestros propios depredadores, que duda cabe. Por supuesto. Algo que les viene muy bien. Exactamente, les viene muy bien y ahí has dado con un tema que yo creo que es, vamos, la base para comprender el estado en el que se encuentra nuestro planeta, nuestro mundo, y es por eso precisamente. Estas iniquidades que tú mismo dices que introdujeron, pues es un vehículo a través del cual ellos gozan, a través de estos conflictos que vamos generando por codicia, por poder, por ambición, y constantemente se van alimentando de nuestro sufrimiento. Pues es curioso que digas codicia, poder y ambición, porque esas tres características, esas son o pertenecen a lo que podríamos denominar la selección natural, o el más fuerte es el que sobrevive, situado en la famosa parte reptil de nuestro físico. En nuestro cerebro, sí. Es la cerebro reptiliano. Claro, la supervivencia, el que es más fuerte, el competir, la codicia, todo este tipo de cuestiones. Incluso la territorialidad. La territorialidad. El sentido de la supervivencia ante situaciones límite, o tú o yo, este tipo de historias es totalmente regido por el cerebro reptiliano y la frialdad absoluta. Mira, te voy a hacer una pregunta, porque la creación del hombre aparece en muchas culturas, entre ellas y una gran analogía, pero desde luego los sumerios son mucho más concisos, más concretos. Creo que a los dioses no les sale bien el primer juego de hombres o de seres humanos, les sale perfecto, ¿no? Demasiado bien hecho. Tanto que les preocupaba, ¿no? Te explico. La primera fase de creación, digamos, viene dado por este proceso que te he explicado, más o menos in vitro, en el que aparece Adamu y Tiamat, ¿no? Lo que pasa que a base de miles de años, en los textos sumerios se dice que el gen de los Anunnaki, que rige precisamente el estado consciente, es el que otorga al homínido el estado consciente, la inteligencia. Pues con este proyecto del Adamu y Tiamat, a base de miles de años, sus descendientes se van degradando. Degradando significa que empiezan a robar la comida a los dioses, empiezan a saquearlo todo, se pasan el día copulando, dicen los textos, o sea, se vuelven salvajes, en estado primitivo otra vez. Entonces, bueno, sienten que su proyecto ha fracasado absolutamente y por cosas del azar, dicen los textos que no está buscado, Enki, que es el promotor de esta idea y uno de los creadores principales, un gran genetista, paseando con su visir Isimut a bordo de una pequeña embarcación, encuentra en la orilla a dos hembras neandertalensis y copula con ellas. Y fruto de esa unión sexual surge el Homo sapiens. Y efectivamente, Adapa, que es el primer hombre, Adapa y Titi, son una versión que respecto a nosotros es mucho más mejorada. A nivel genético, a nivel de capacidades incluso psíquicas, hay varias menciones en los textos que hablan de telepatía, de premoniciones, de, una versión mucho más mejorada. Pero tengo entendido que esa versión tan mejorada no les iba bien, ¿no? Creo que esa versión mejorada, en un momento dado, incluso ellos dicen: estos seres acabarán siendo como nosotros y rivalizarán nuestro poder frente a ellos. Claro. Y en un momento dado les dice: debemos acabar con estos seres, con todos. Evidentemente, por miedo a que esa creación supere a su creador. Hay una cosa curiosa, corrígeme si me equivoco porque lo recuerdo haber oído hace mucho. Recordar que los textos de Zecharia Sitchin para la eliminación de estos hombres o homínidos o seres más perfectos que nosotros, estaban mucho más preparados, ellos dicen que les acorta la vista, les acorta la visión. Yo no sé exactamente, entonces se mueren, van desapareciendo. Yo desconozco si se mueren sencillamente porque al no ver no pueden cazar
y su estirpe va desapareciendo, pero me parece que él pronunciaba algo así como que les acorta o les reduce o les ciega o les algo les debe tocar en algún punto, no sé si es que los envenena o químicamente les prepara algún tipo les hacen algo, que estos seres, bueno, pues finalmente fallecen y no queda nada de ellos. Bueno, y el diluvio universal también en sí mismo es parece ser, según investigaciones bastante recientes, algo absolutamente provocado, no fue algo natural, sino que pudieron haber fundido los casquetes polares para provocar una gran inundación en el planeta. Y ellos tenían tecnología suficiente para hacer eso. Lo que nos lleva a pensar que realmente este diluvio universal fue efectivamente para borrarnos de la faz de la Tierra porque sabíamos demasiado. Habíamos adquirido unos conocimientos por parte de ciertos dioses, de ciertos seres que estaban, digamos, dentro del mismo grupo de los Anunnaki, como Marduk, por ejemplo, o el propio Enki, que eran seres que estaban decididos a compartir sus conocimientos y su tecnología incluso. Cuando levantaron la famosa Torre de Babel fue de la mano de Marduk, hijo de Enki. Y la Torre de Babel fue algo así como una torre de lanzamiento espacial. Fue el primer intento de, digamos, encumbrar al hombre antiguo casi a la era espacial. Por eso Enlil fue el dios luego relacionado con el propio Yahvé que hundió la Torre de Babel, la hizo caer como símbolo de precisamente eso, de evitar que el hombre llegara a ese conocimiento tan elevado que estaba llegando. Y el diluvio universal les fue muy bien a ese nivel. A partir de entonces hubo una especie de barrera para que los otros dioses no pudiesen nunca llegar a que el hombre fuera depositario de tanto conocimiento. Y sobre todo el tema de las lenguas, la división de las lenguas. Antes solamente había una. Y de ahí, a partir de este hecho que te comentaba de la Torre de Enlil, provoca esta distorsión. Incluso algunos llegan a teorizar de que hubiese el uso de estas facultades que te estaba hablando. Bueno, y fuera sustituido por esta cantidad de idiomas que lo único que han hecho es acabar de confundir a pueblos y culturas. Es curioso que digas esto porque de ello habla el chamán Credo Mutua, un antiguo chamán de los últimos que quedan de la tribu de los Zurú en Sudáfrica, sí, lo conozco. Recogedor de las antiguas tradiciones. Entonces este hombre habla concretamente de los Chitauri, creo que se llaman así. Grandes reptiles. Por cierto, el propio Credo Mutua dice que tenían aspecto reptil y venían de las estrellas. Básicamente todo coincide con lo que estás contando. Y él dice que cogen a los seres humanos que por entonces se hablaban o se comunicaban telepáticamente, incluso con el medio, porque al parecer estos seres humanos tenían una forma de comunicación con otros animales muy sencilla, muy básica, no era una comunicación como podemos tener entre dos seres humanos, tan inteligente, sino cosas muy sencillas. A este ser humano es arrebatado, es hibridado, le eliminan la capacidad de la comunicación telepática y le dan de hablar. Entonces, ellos hablan y esa forma lingüística es la que se impone, porque todos aquellos que no hablaban y mantenían comunicación telepática desaparecen, una zona centrada concretamente en África, que es donde supuestamente está el origen de ese homínido inicial. Vamos a usar este término. Sí. Horrorizados, el ser humano descubre que el lenguaje lo que hace es distanciarles. Es un medio de comunicación que los distancia, les crea muchos problemas para poder, sobre todo, que sus semejantes entiendan sus sentimientos. Es un sistema de comunicación falso, engañoso, que puedes transmitir engaño y mentira, cosa que era mucho más difícil cuando se estaba utilizando esa telepatía. Entonces lo que hacen es confundir al hombre. Es curioso esas similitudes que existen. Por cierto, hay inundaciones en muchas culturas en la humanidad.
También esos seres, como ya hemos dicho antes, eran reptiles. También me acuerdo, y vuelvo al tema de los reptiles, como por ejemplo los dogones tenían un dios que se llamaba Nommo, que era un dios reptil, que venía de una estrella situada en Sirio. Sirio. Sí. Era un dios que cada vez que llegaba Nommo, todos los dogones se tenían prácticamente que salir corriendo porque se alimentaba de hombres. De Por hombres supuesto, mujeres. les introducían, creo, una especie de tubos por la nariz y les succionaban la sangre, los dejaban secos. Sí, pues el tema de la sangre y el dolor va mucho, va muy ligado a este tipo de dioses. Además, las mitologías aparecen constantemente. Yo te he oído en una ocasión en un programa hacer una especie de recapitulación de dioses con aspecto reptiloide que están vinculados a la creación a lo largo del mundo, independientemente que haya océanos por medio o haya cordilleras infranqueables. El ser humano ha estado siempre creado y dominado por este tipo de entidades reptiloides. Hablamos en China por ejemplo, China, Nua y Fuxi, los cuales hablamos hace tiempo, Quetzalcoatl, Yama no Ochi en Japón, una serpiente que curiosamente era devoradora de humanos también, como el caso de Nommo. Y los indios Hopi. Los indios Hopi también. Que hablan de una raza también, serpiente que habita bajo tierra. Curioso. Y fíjate que en el año 33 el ingeniero de minas Warren Schaffel, advertido por estos mismos Hopi, hizo bajar una sonda a más de 300 metros en la colina de Fort Moore, donde está hoy Hollywood, Los Ángeles, y ahí descubrieron una ciudad intraterrena con vestigios de una civilización reptiliana. Encontraron más de 30 y pico planchas con inscripciones imposibles de traducir. No hay ningún lingüista que haya conseguido traducir. Efectivamente. Con una red de túneles inmensa. O sea, una civilización reptil bajo tierra. Y todo eso se ha ocultado totalmente. Sí. Todo eso está oculto. Creo que en la isla de Chipre también hay una red. Creo que hay una importante red de túneles muy vinculadas a estos seres reptiloides. Los reptiles aparecen incluso en las culturas nórdicas, con un reptil importantísimo, que era Jogumarden Nagar, fíjate, Nagar. Nagash. Era un dios reptil que abarcaba a la humanidad entera, el mundo entero, una especie de control total del mundo, que curiosamente, si vemos lo de Nagas, en el hinduismo se contempla la figura de Nagas como los responsables de la creación, concretamente un dios, que era un dios reptil que se llamaba Sesha. Exacto, y siempre van vinculados a la capacidad de metamorfosearse, o sea, seres metamórficos, capaces de cambiar de forma. Y eso es algo que incluso hay algunas representaciones en Egipto en donde podemos ver seres humanos que pasan por un proceso de transformación y se convierten en serpientes. O sea, son no solo serpientes, hay muchas entidades zoomórficas en Egipto. Y eso es algo que, ya digo, muchísimas culturas. Mira, yo a nivel personal pienso que los Anunnaki posiblemente presentaban rasgos que podríamos calificar como de albinos. O sea, lo más parecido a nivel humano con los nórdicos, piel blanca. David Icke habla de que los Anunnaki se habían cruzado con los antiguos habitantes de Marte, que eran conocidos como los Aryans. No sé si has oído hablar de esta línea de investigación. Yo he escuchado algo muy curioso con respecto a los habitantes, el origen marciano del ser humano. Se agarra a una curiosa teoría que te voy a explicar. Al parecer, tú sabes lo que es un tanque de aislamiento sensorial. Un tanque de aislamiento sensorial es un tanque de agua altamente salina en el cual tú te metes, te cierran, hay una pequeña lucecita y empiezas a meditar. Estás en un estado de flotabilidad, muy curioso, y digamos que las visiones que empiezas a tener cuando entras en estados de meditación son sorprendentes, muy acusadas, como que esa flotabilidad hace que tu mente empiece a tener, bueno, pues digamos que visiones hasta psicodélicas de lo más alucinantes. Se da la circunstancia de que uno de los ritmos, un ciclo circadiano del ser humano, cuando está en los tanques de aislamiento sensorial, pasa de durar 24 horas a durar exactamente el ciclo de rotación de Marte, las mismas horas y los mismos minutos, como que ancestralmente el ser humano viniera de ahí. Pero es que lo más curioso de los tanques de aislamiento sensorial y de ese ciclo circadiano que coincide con el de Marte cuando te metes en uno de esos tanques, es que solo ocurre con la raza blanca. Otras razas no ocurre.
No ocurre Es con muy la raza negra, o la raza amarilla, o la raza cobriza. No, ocurre solamente con la raza blanca. Ese tipo de conexión con el ritmo circadiano de la rotación de Marte. Pero es que es clavado, hay estudios al respecto. Pues sí, efectivamente, nos encontramos un montón de dioses, incluso la famosa diosa serpiente del arco iris en Australia. En Australia, sí, señor. Curiosamente, cuando vemos a Elizabeth, la reina Elizabeth, aparece en uno de sus cuadros con un arco iris, muy misteriosamente, como hablando de una segunda, como otra dimensión, como otro punto, otro lugar, y es muy, muy recurrente la figura del arco iris dentro Y luego, otro tema que también creo que es muy importante es el símbolo del caduceo. Las dos serpientes enroscadas que representan el conocimiento. Efectivamente, el Porque símbolo... era el símbolo de Enki que luego cedió a su hijo, a su sabio hijo Ningishida. Ningishida. Efectivamente, es que El son dos tote serpientes. Son dos serpientes. Es el caduceo. Claro. Es Nua y Fuxi. Es que son Exactamente. Es que son iguales. Además, Pero fíjate, JL, que hubiesen podido representar ese símbolo con gusanos, con cuerdas, con lianas, pero no, tenía que ser con serpientes. Y ahí subyace la naturaleza reptil de estos seres, que nos manipularon genéticamente y es su forma de decirnos, nosotros os creamos. Es, por así decirlo, su marca de fábrica, el copyright. El caduceo, al mismo tiempo, simboliza la sabiduría. Y uno se pregunta, ¿qué clase de sabiduría tiene la serpiente? No es un animal especialmente inteligente. Bueno, pues evidentemente se refiere a los Anunnaki. Ellos sí tenían ese conocimiento. Claro. ¿Por qué crees que Ningishida en sus representaciones está flanqueado por dos elefantes? Dos elefantes no, dos leones o dos perros o dos leones, una serie de caninos que representan los guardianes del conocimiento, como aparece constantemente en muchas culturas en las que aparecen edificios muy secretos flanqueados por dos leones. Véase incluso el Parlamento español también tiene ese tipo de figuras, o la ciudad prohibida, me parece que es en Beijing, me parece que es la ciudad prohibida en China, también aparecen los dos leones y aparecen innumerables culturas esos leones, y por supuesto en el Ningishida aparece esos dos leones flanqueando y protegiendo a esa doble serpiente. Exactamente. Y fíjate, JL, que mucha gente se cree que los Anunnaki eran humanos como nosotros. Y Xi Jinping mantenía esta postura. Él omite totalmente cualquier evidencia reptiliana. Pero más allá de... Pero lo hace erróneamente, porque si observas las tablillas, en no pocas representaciones aparecen demasiadas, y mira qué palabra uso, escamas. Exactamente. Eso es muy importante. Pero para mí lo que es vital, y eso la gente tiene que empezar un poco a reflexionarlo y a cuestionárselo, es que los artistas sumerios lo representaban como humanos y ya se lo tragan, pican el anzuelo. Pero mucha gente no sabe que estos dioses les prohibieron que le reflejaran en su aspecto real. Y eso está explícitamente citado en los textos sumerios. Y luego está el tema de las estatuillas encontradas al norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Y son estas que te muestro a continuación. Cultura Esto es una reproducción casi idéntica de una amiga mía. Este es macho. Y esta es la más interesante, la hembra. Podemos ver este cráneo completamente dolicocéfalo, que luego verás que Tutankamón, Nefertiti o Akenatón, los faraones, tenían evidentemente unos cráneos sospechosamente alargados también. Con lo cual, aquí de hecho, sus coronas reales tenían que ser alargadas, las del Alto y de Bajo, concretamente las del Alto y Bajo Egipto cuando se funden, y ese alargamiento no es sencillamente porque colocasen tablillas. Si yo coloco tablillas a un niño y presiono su cráneo para deformarlo, no obtengo duplicar o triplicar la capacidad craneal. Obtengo la misma capacidad craneal con distinta forma. En este caso, esos seres como el que tú sostienes en la mano, la capacidad craneal es notablemente. Muéstranos otra vez esa figura. ¿Y qué tiene en la mano? Como un niño. Este niño que podemos ver que efectivamente aún tiene un aspecto más reptiliano que la propia madre. Todavía más. Es sorprendente. Sí. Es sorprendente. Es muy interesante.
Yo estoy convencido de que estos seres tenían un aspecto muy, muy parecido. Pero el tema de los cambios de forma, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad que tenían ellos de saber utilizar al máximo de potencial la glándula pineal. Y eso es un símbolo que aparece constantemente en los grabados sumerios, que aparecen los Anunnaki sujetando una piña. Una piña. Y eso para mí es un indicador de que ellos sabían cómo utilizar esta glándula pineal para trasladarse hacia otros planos, para poder abrir otras frecuencias hacia otros mundos. La puerta dimensional, la piña. Sí. Bueno, la piña y la concha, que aparece constantemente, una piña y una concha. Fíjate qué curioso, la piña, en el Vaticano hay una plaza que se llama la Plaza de la Piña. Una piña enorme. Una piña inmensa, tremenda, no sé si tiene 4 metros de altura. En el centro de esa plaza hay un ojo ofídico que se puede ver claramente. Hay un post en Mundo Desconocido donde analizamos todo ese tipo de cuestiones. Y además, curiosamente, ese ojo se puede girar. Lo puedes girar, lo puedes rotar, como que estuviera diciendo, estoy mirando a todas las direcciones, os veo a todos. Y sobre esa piña, en la parte superior de la bóveda, hay una enorme concha que incluso aparece en algunos de los grabados sumerios relacionando esa concha con el famoso árbol de la vida. Piña, concha, ojo reptil, cada uno que lo conozca. Claro, esto nos hablaría de que si son capaces estas entidades de proyectar puertas hacia otros planos a nivel mental, imagínate qué no podrán hacer a nivel tecnológico. Pues evidentemente a nivel tecnológico pueden hacer que hoy en día estén entre nosotros no los veamos, estén dominando la economía, la política, las guerras, estén dominando nuestro sufrimiento, nuestras alegrías y nos tengan sencillamente como a ganado, que posiblemente sea lo que estén haciendo. Yo creo que esto fue algo que cuando nos crearon quizás no eran conscientes de ello. Creo que es un proceso en el que gradualmente se dieron cuenta de que les podíamos suministrar un gran placer con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Y de ahí viene todo toda la historia de la Biblia y Yahvé, que es una constante agenda todo programado para que los pueblos de la Tierra se enfrentaran entre sí constantemente a través de múltiples guerras y enfrentamientos. Sí. Eso es algo que, por lógica, debería de hacernos pensar un poco si el ser humano es tan estúpido como para estar siempre batallando. Bueno, y además, realmente... Puedo observar un dato curioso. La zona de la Tierra donde ha habido más guerras, ¿dónde es? Oriente Medio. Oh, claro. Oriente Medio es la zona más caliente del planeta. Ya Josué se encargaba de matar, destruir a los amorreos, filisteos, jebuseos, los amaletitas, con el beneplácito de Jehová. Además, no solo aplaudía a Jehová, sino que les decía, oye, que no quede ni mujer ni niños. Ni asnos ni camellos. Ni asnos ni camellos. O sea, quiere decir que ya estamos hablando, de hecho Josué creo que diezmó entre el 15 y el 20% de la población del planeta con sus expediciones, intentando recuperar la tierra prometida. Pero es que todos estos pueblos sumerios se peleaban entre ellos también constantemente. De hecho fue Asurbanipal, 600 y pico antes de Cristo, fue el primero que consigue de alguna manera unificarlos, ¿no? Me parece que con mano de hierro, claro, no los unifica hablando con ellos, no, los unifica con mano de hierro. Siempre. Y se crea la famosa la capital, que estaba en Nínive, donde se almacenan las tablillas, históricas tablillas que pues como tesoro para el propio Asurbanipal era la historia de aquel pueblo que había forjado, vamos a usar este término, que fue el grande de los grandes, el rey más poderoso. Después vendría reyes persas como por ejemplo Darío el Grande, esos ya son posteriores y desde luego con mucho menos esplendor que Asurbanipal. Bueno, pues es curioso ver que todo este tipo de cuestiones nos hace a nosotros pensar. Hay un momento dado que todos esos dioses desaparecen, ya no se les ve por ningún lado. Aparece el Imperio Romano, no Imperio Romano, aparece el Imperio Griego, el Macedónico, que toma lo que es Persia a través de Alejandro Magno. Todo aquello desaparece, los dioses los abandonan, no los apoyan, no se encuentra el resto de nada de ellos. Sin embargo, esa sigue siendo una zona caliente hasta que incluso a fecha de hoy las principales guerras del planeta están centradas allí. Objetivos los mismos, porque es verdad, quiero recordar que saquearon el museo de Bagdad.
Sí, sí, en el año 2003 requisaron, robaron todas las tablillas, tesoros, estatuas que desde luego había en el Museo de Bagdad que nos hubiese podido aportar mucha información sobre estos seres, precisamente. Sí, 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 porque no estaban traducidas todas. Creo que el proceso de traducción es lento, de tablillas traducidas, pero no las 22 o 23.000 que presuntamente había en el Museo de Bagdad, creo recordar, o que encontraron en Nínive. Mm. 22 o 23.000. Sí, incluso faltaban por traducir las dos o tres últimas tablillas que hablaban de cuál fue la suerte del rey de Uruk, Gilgamesh, Ah, que no se sabía y hace recientemente poco, no sé cuántos pocos años, 2 o 3 años, un italiano, creo que se llamaba Giuseppe Pettinato o algo así, lo tradujo y fue el que vino a decir que Gilgamesh, al no conseguir la famosa inmortalidad que buscaba, está descrito en la epopeya épica de Gilgamesh, acabó suicidándose junto con toda la corte real. Esto es uno de los últimos datos que se han conseguido traducir. Imagínate cuántas más debe de existir de tablillas que hablan de cosas, vamos, muchísimo más reveladoras sobre nuestro propio futuro como especie. sí, efectivamente, y todo aquello no solo está perdido en estos momentos, sino que posiblemente se encuentre en una inmensa nave industrial en manos de algún poderoso gobierno y clasificado como el más alto secreto. Es que fíjate que muchas veces hacen los militares auténticas tonterías, auténticas chorradas que aparentemente no tienen ningún sentido, como por ejemplo en mitad del desierto en Irak hacen explotar un misil. Ahí no hay ningún blanco militar. Sin embargo, la realidad es que debajo hay auténticas bibliotecas gigantescas, bibliotecas que solo ellos, a través de su tecnología, pueden Sí. captar bajo tierra. Hacen estallar esos explosivos para hundirlas, para que no haya más vestigios de todo esto. Efectivamente, es curioso porque hay una tecnología muy poco conocida, se desarrolló en los años 80, es tomografía de penetración de satélite, utilizan frecuencias de infrarrojo y concretamente fue una filtración de sus sistemas de espionaje satélites tipo Vortex, que los Vortex son muy parecidos al Hubble, curioso. Pero bueno, esta tecnología lo que hace es que envía ondas infrarrojas y dependiendo de la frecuencia penetra más o menos en el suelo y hace una composición tridimensional de lo que realmente se encuentra en el subsuelo. Es una impresionante tecnología, con lo cual lo que estás contando coincide bastante con la tecnología de los sistemas tales como el que he tenido ocasión de hablar ahora mismo. Bueno, David, llevamos 33 minutos hablando de este tema, es un tema fascinante, daría para hablar mucho más. Estarás más en Mundo Desconocido si tú quieres, evidentemente, para hablar de estos temas y de otros, que sé que no solo te centras en el mundo de la antigua Sumeria y los antiguos dioses, sino que has diversificado tus conocimientos e incluso tienes experiencias personales bastante interesantes que estaría bien que nos las contases. Pues nada, David, agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Para mí un gran honor, JL. Muy bien, Gracias. pues nada más y más. Desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.